Salud y paz en el Señor. Salve María. El tema del bautismo de Jesucristo ha sido siempre motivo de discordia y de discrepancias entre los cristianos católicos y los cristianos protestantes. Y es que la edad del bautismo de Jesús ha sido confundida siempre con el momento de la presentación de Jesús en el río Jordán, donde estaba Juan bautizando. Para ponernos en contexto de la veracidad de la edad en que fue bautizado Jesús, tenemos que tomar en cuenta la cultura familiar de Jesucristo y las circunstancias sociales en las cuales fue creciendo. Jesucristo nace en una comunidad judía, su madre es judía, José también es judío, y todo su entorno familiar es de religión judía. Y el bautismo se entiende como el inicio de la vida religiosa de cada uno de los integrantes de esas comunidades, sean judías o no, de cualquier tipo de religión o de grupo cultico. En el caso del judaísmo, el inicio en la vida religiosa se da a partir de los 8 días de nacido. Así lo establece la Biblia, así lo establece el libro del Génesis. Encontramos en el capítulo 17, entre los versículos 14 y 17 precisamente, esa orden que le da el mismo Dios a Abraham en cuanto a que tiene que circuncidar a sus descendientes a partir de los 8 días. Al primer hijo varón y a todos los otros hijos varones deben circuncidárseles a partir de los 8 días, justo a ese tiempo de nacido. Y es que a partir de los 8 días era obligatorio para el papá y la mamá y los sacerdotes de la comunidad donde vivían aplicar el rito de la circuncisión. Jesús era judío y no escapaba de ese compromiso, de esa obligación familiar y de esa obligación socio-religiosa. Y así lo establece el capítulo 2 en el versículo 21 de San Lucas, cuando dice que Jesús fue circuncidado a los 8 días. De tal manera que ese argumento de que el inicio de la vida religiosa de Jesús comienza a partir de los 30 años, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, no tiene verdadero asidero histórico ni religioso. Y es que el bautismo que aplicaba Juan no era un bautismo de compromiso religioso, era un bautismo de conversión. Era derramar agua sobre la cabeza o sumergir en el río a aquella persona que confesaba públicamente todos sus delitos y se comprometía a cambiar de vida. Se comprometía a iniciar un proceso de conversión pública en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a su relación con los hermanos. En cambio, el bautismo que practica el cristianismo hoy es el que dejó Jesucristo establecido para toda la feligresía, para todos sus seguidores. Y eso lo encontramos en el capítulo 28 de San Mateo, en el versículo 19 y 20, cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, antes de despedirse de sus apóstoles, les dice que vayan y bauticen a todas las naciones, que los evangelicen y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden de Jesucristo. Esa no era la fórmula que aplicaba Juan en el río Jordán. Por lo tanto, el bautismo cristiano no es obligatorio a partir de los 30 años para imitar el hecho de lo que hacía Juan y de lo que hizo Jesús con Juan. Recordemos que cuando Jesús va a bautizarse con Juan, Jesús no necesita de ese bautismo. Simplemente lo está haciendo para, en primer lugar, cargar con las culpas de todos los pecadores, de toda la humanidad, y lavarlas allí en ese gesto, en ese rito que estaba realizando Juan.
Pero cuando Juan se niega a bautizar a Jesús, Jesús no le dice que hay que hacerlo para dar un buen ejemplo, ni hay que hacerlo para pagar por sus culpas. Jesús le dice tajantemente, conviene que cumplamos toda justicia, hay que hacerlo. Y toda justicia es cumplir la voluntad del Padre. Por lo tanto, el inicio de la vida pública de Jesús estaba dada a partir de ese momento del bautismo. No es un ejemplo que Jesús nos está dando en cuanto a edad para bautizarnos. Es verdaderamente el cumplimiento de la voluntad del Padre, el cumplimiento de esa justicia que el Señor tiene prevista para todos nosotros. Y el bautismo no puede estar limitado a una edad específica, y eso también lo podemos encontrar y comprobar bíblicamente. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 38 y 39, encontramos cómo Pedro bautiza a toda la familia del centurión sin importar la edad. Porque el bautismo, dice el mismo Pedro en ese momento, es para ustedes y para sus hijos, y no pone límite de edad. Entonces, todos los hijos deben ser bautizados lo más pronto posible. María circuncidó a Jesús en cuanto cumplió los 8 días. Y todas las familias judías así lo hacían. Los cristianos, siguiendo ese mandato de Jesús y siguiendo ese testimonio bíblico que encontramos del cumplimiento que hicieron los apóstoles de ese mandato, sin restricciones en cuanto a la edad, en cuanto a si hembra o varón, en cuanto a la condición social. Igual podemos encontrarlo también en el pasaje aquel donde San Pablo bautiza al carcelero y a toda su familia. Y el mismo San Pablo bautiza a la vendedora de telas, que le pidió que le bautizase, y dice la palabra que lo bautizó a ella y a toda su familia. De manera tal que bíblicamente está demostrado que la edad para recibir el bautismo no es la de los 30 años, ni ninguna edad de mayoría de edad, de mayoría cronológica, porque eso no lo establece la Biblia en ninguna parte. Y el bautismo que recibió Jesús a los 30 años, pues no tiene nada que ver con el bautismo que él exigió a los apóstoles que aplicaran a todas las naciones sin importar, sin indicar la edad específicamente. Por eso los católicos bautizamos a los integrantes de nuestra familia a la menor edad posible. No por imitación, no por seguir un ejemplo, sino por obediencia a esa orden de Jesús de bautizar a todos los pueblos, a todas las personas de esas naciones, sin importar la edad, y por ese testimonio que encontramos de los apóstoles a través de la historia de las primeras comunidades. No nos detengamos entonces en pequeños detalles y vayamos al encuentro de nuestro Señor y llevemos a nuestros hijos, a nuestros familiares menores, a recibir la gracia santificante. Porque en el bautismo se perdonan todos nuestros pecados e iniciamos la vida cristiana. Algunos protestantes argumentan que hay que bautizar ya adulto porque los niños no cometen pecado, no tienen pecado. Este es un argumento falso, porque bíblicamente está demostrado que sí tenemos pecado. No solamente por lo que ocurrió y lo que nos narra el Génesis allá en el paraíso, sino también por lo que nos establece el salmista. El Salmo 50 nos dice que pecador me concibió mi madre. Es decir, ya desde el nacimiento traemos la mancha del pecado. Y esa mancha de pecado debe ser borrada lo más pronto posible. El ejemplo de muchos santos, el ejemplo de muchos familiares nuestros debe animarnos a seguir con obediencia este mandato de Jesús y esta tradición santa, esta tradición sana de la Iglesia Católica de bautizarnos a la menor edad posible. Que el Señor bendiga tu vida y bendiga la mía y nos ayude a vivir cristianamente este compromiso bautismal, este compromiso cristiano
para gloria de Dios, para el bien de nuestros hermanos y para la salvación de nuestra alma. Viva Cristo Rey. Salve María.